El invencible verano de Liliana. Cristina Rivera Garza. Marea verde. En un cuaderno escribe Dual, tamaño carta, de 100 hojas cuadriculadas y con espiral. Sobre el color rojo de la portada aparece la imagen de la Estatua de la Libertad y cerca una luna llena de un amarillo tenue. Alguien ha escrito en enormes letras negras quinto semestre. Le ha colocado unos lentes oscuros a la luna y ha dejado otra marca, una pequeña telaraña hacia la esquina inferior izquierda. La luz de una mañana de domingo me permitió vislumbrar unas diluidas letras en tinta azul que se me habían escondido por meses. Estoy aburrida, escribe Liliana. Otón no se apura. ¡Apúrale! Otón escribe muy despacio. Gritaré. No, es la biblioteca, no puedo gritar. Ya acabó. 240789. Al darle vuelta a esa portada ya llena de símbolos, aparecen hojas sueltas, algunas con letra ajena y otras con la letra que ya conozco bien. Son apuntes de clase, son señas de camaradería. En la primera página está otra vez el anuncio, quinto semestre, y por debajo del título viene el horario de las clases y el nombre de 2 profesores. Tecnológico de 7 a 8, Gabriel Jiménez. Interdisciplinar de 8:30 a 10:30. Operativo 10:3, Guillermina López. Teórico 7 a 8:30. Metodológico 8:30 a 10. Laboratorio 10 a 3. En una letra firmemente controlada, combinando el lápiz y la tinta del bolígrafo, empiezan los apuntes propiamente. Hay bosquejos, hay más letras, algunas en minúsculas y otras completamente en mayúsculas para acentuar la importancia de lo nombrado. Arquitectura de transición, cimbra de primerísima calidad, papel mantequilla, 10:15 hora de entrega. Muy pronto, sin embargo, el flujo de la clase se interrumpe y con la misma letra, como si se tratara del mismo tema, aparece la primera nota personal el 13 de julio del 89. Y sin embargo, cuántos deseos de dejar de ser hadas en una tierra de hielo, cuánta necesidad de compañía. Excepto por una lista de nombres, acaso sus compañeros de equipo, Juan Carlos Sierra, Armando, Ana, Fernando, Eduardo, ninguna explicación acompaña las frases. Los puntos suspensivos y el adversivo de la línea introductoria producen el efecto de continuidad con una circunstancia que por oposición parece ser positiva. A pesar de eso, o tal vez a causa de eso, hay deseos. Otros deseos. El deseo, sobre todo, de ir más allá de ese estereotipo femenino de la hada buena, por ahora encapsulada en una tierra hostil. Una interpretación que se ve forzada por el deseo, también, de la compañía, presente en la tercera línea. Porque el origen de la nota no se desvela, la nota parece venir de la nada. Pero ninguna escritura viene de la nada. Era una tarde cualquiera. Liliana y Laura se encontraron en la explanada justo enfrente de la biblioteca como solían hacerlo, pero parecía distinta. Estaban acabando el trimestre y el año, y ese otoño de 1988 había sido especialmente seco y claro. Pero los titubeos de Liliana intrigaron a Laura. ¿Te pasa algo?, le preguntó, porque Lili seguía dándole vueltas a las palabras sin atinar a decir algo en concreto. Creo que estoy embarazada, Laura, le dijo por fin. Se lo dijo con mucha dificultad, otra vez con evasivas y medias verdades. Lo único que era claro y resultaba difícil de ocultar era la angustia. Tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, pero no quería que nadie lo supiera tampoco. No quería compartirlo. «¿Es de Ángel, verdad?», le pregunté. Eso no porque lo dudara, sino porque no supe qué otra cosa decirle en ese momento. Ella sintió. «¿Quién más iba a ser?», añadió, y se alzó de hombros. «No quiero ser mamá, Laura», le dijo. «No me veo como mamá todavía. Además», recalcó, «apenas tenemos 1 año en la universidad». «Un poco más de 1 año», suspiró Laura, como si se acabara de dar cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. «El futuro», dijo Liliana, «el futuro es grande todavía». Estaban sentadas sobre las bardas de piedra que les habían escuchado bromear, cotorrear, burlarse de la vida tantas veces antes. Pero ahora Liliana inclinaba la cabeza, mirando directamente al suelo, como si buscara una respuesta en el pasto reseco. «Todo va a estar bien», le susurró Laura, y Liliana la oyó incluso en el ruidero de los estudiantes. «Cualquier decisión que tomes será la correcta, y cualquiera al final será una decisión valiente», le dijo. «Lo sé», le contestó Liliana desganada.
Hizo una pausa y luego volvió la cara hacia el cielo enojosamente azul. Sé que es mi decisión, dijo, que esta decisión me corresponde solo a mí, Laura, pero me siento muy sola. No era fácil abortar en México a finales del siglo XX, y las movilizaciones organizadas a lo largo del siglo XXI por las feministas argentinas, en lo que se conoce como la marea verde, han dejado en claro que la lucha por el derecho al aborto no es cosa del pasado. Mostrar un pañuelo verde en signo de apoyo es tan necesario hoy como siempre. Mientras más y más mujeres toman las calles, marchando juntas para demandar abortos gratuitos y seguros, logrando congregar a mujeres de todo el continente en abierto apoyo al aborto. Las historias de las chicas solas y asustadas a la entrada de clínicas clandestinas no han dejado de aumentar. Las muchachas jóvenes de la clase media han podido recurrir a doctores que, por sumas pocas veces módicas, están dispuestos a extraer el producto en consultorios oscuros, de apariencia apenas legal, pero no sin echar toneladas de culpa y maltrato sobre sus cuerpos. Las más pobres han tenido que recurrir a métodos de dudosa reputación que con pasmosa frecuencia terminan con sus vidas, ya sea debido a hemorragias o infecciones. El aborto es y ha sido un riesgo enorme para las chicas embarazadas porque es ilegal. En un medio donde la educación sexual en los sistemas de educación pública se resumía a una que otra plática hecha con ilustraciones baratas y un lenguaje abstracto y poco informativo, y en el que el cargar condones en la cartera era visto como una seña de depravación moral, especialmente entre las mujeres. No era raro que un buen porcentaje de las jóvenes que iban tras su deseo terminaran embarazadas. Aunque todo mundo estaba al tanto de los métodos anticonceptivos de uso, tomar la píldora o ir a colocarse un DIU implicaba la admisión, más o menos obvia, de que la actividad sexual no había sido pasajera, producto de algún arrebato juvenil, sino una práctica constante, una forma de vida. Muchas jovencitas no estaban listas para admitir, ante ellas mismas y ante sus parejas, que este era el caso. Además, los anticonceptivos nunca han sido 100% seguros. Pocas muchachas hablaban abiertamente, mucho menos en casa, de sus deseos más íntimos, de la agitada vida de sus hormonas y de su líbido. En general, se esperaba de ellas un recato a toda prueba o una discreción que no alterara las apariencias en caso de que lo primero fallara. Se les quería hadas, ciertamente, hadas en una tierra siempre hostil. El aborto no fue legal en la Ciudad de México sino hasta 2007, año en que se autorizó el uso de sacafeminil mifepristona para interrumpir los embarazos hasta las 12 semanas. Mientras escribo, el aborto únicamente está despenalizado en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, y eso apenas desde 2019, como resultado de estas movilizaciones de la marea verde. Los estados de Guanajuato y Querétaro lo autorizaron solo en caso de violación. En el resto de los estados, el aborto es legal en caso de violación, riesgo de salud y muerte para la madre. En algunos estados, como Yucatán, también consideran la inviabilidad económica de la madre como una causa legal del aborto. En el contexto de América Latina, las mujeres tienen derecho a abortar en Cuba, Guayana y Uruguay, y desde el 30 de diciembre de 2020, luego de las masivas marchas populares en todo el continente, en Argentina. Si Liliana viviera entre nosotros, quedara embarazada y decidiera abortar, más le valdría no dejar de vivir en la Ciudad de México, o mudarse a Oaxaca o a Buenos Aires. La situación, quiere decir, ha cambiado poco. Unas 450,000 mujeres recurren al aborto cada año y la criminalización continúa poniendo sus vidas en riesgo. Los abortos siguen existiendo, y aunque una parte de la sociedad mojigata y conservadora, aliada sempiterna del machismo, lo considera todavía como una cuestión moral, es cada vez más aceptado que los abortos son un asunto de salud pública, en los que la decisión final corresponde tomarla a las mujeres. El lema sigue siendo tan válido ahora como cuando lo corearon por primera vez las feministas argentinas, mientras ondeaban sus pañuelos verdes por el mundo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. A mediados de noviembre de 1988, Liliana escribió un texto, de manera por más inusual un verso libre, en el que lo ausente interrumpe con una fuerza desoladora. Y ahí, en cada línea rota, se debaten por igual los profundos deseos de desatarse y la nostalgia que la acomete ante lo perdido. La inscripción de las palabras gonadotropina, coriónica, la hormona que se detecta en un análisis sanguíneo en caso de embarazo,
tanto en la última página de una de sus agendas de direcciones como una de las esquinas de su abono del metro a la primera quincena de diciembre de 1988, me hicieron pensar que este texto y el aborto estaban ligados. Hay varios comunicantes entre la soledad, el abandono y las ganas de romper amarras. 15 de noviembre de 1988. ¿Y si el desatarse estuviera simplemente en levantar los brazos? ¿Y si en transcurso en espiral del tiempo fuera la evolución de una escalera eléctrica que se entierra y sobrevive? Vamos a contar los soles que nos salieron, las cosas que destruyeron el lleno hoy, vamos a contar el infinito. Las manos que no nos tocaron y todos los vacíos que nunca llenamos. Vamos a hacer contables estas tardes de noviembre, las enteras soledades que no están presentes, las nuestras, los ausentes. ¿Qué hago ahora? Contar las no ocurrencias, los amores excluidos, las más tímidas cercanías. Los echo, el complemento de lo que está y es, y este paisaje cúbico, geométrico, negro-blanco. Contar el aire que no está, las nubes que faltaron. Contar las acciones susceptibles a ser observadas, las lejanías. Tu no presencia cuántas veces acaecida. Vamos a contarla. Ahora sí están saliendo gotitas de los ojos. Las nubes rasas, el sudor angustioso. No quiero contarlas, así no. Me están llenando de presente rotunda y siempre. Ya no formo parte, entonces, de tu universo. Vamos a contar las cosas que no están entre todas ellas. Cuéntame. Ahora ya puedes hacerlo. Como le sucedió a algunos de sus textos, este reapareció algunas veces, ya en parte o con modificaciones mínimas en varios cuadernos. Pero el original, el borrador sobre el que fue trabajando a lo largo de los meses, se originó en noviembre en que temió o empezaba a saber de la posibilidad de un embarazo. Liliana, que pasó por una experiencia de aborto sola a finales de 1988, tuvo suerte. Un médico la hizo sentir de lo peor, pero no la mató. Ahora la diviso desde aquí, llena de angustia, haciendo preguntas de forma discreta, buscando información que nunca está a la mano. Aquí va, bajando las escaleras del metro y caminando después sobre las banquetas estrechas, siempre llenas de grietas de Naucalpan, un municipio de clase trabajadora en el Estado de México, ubicado al noreste de la capital, mientras trata de discernir un número sobre las paredes llenas de pintas de colores y anuncios. Quiero unírmele, entrar con ella a la salita oscura y húmeda, donde le preguntarán una y otra vez si está segura. Lo estoy, dice en voz baja, y yo la tomo de la mano y le coloco mi brazo sobre los hombros. No estás sola, Lili. Yo estoy aquí contigo, ahora y siempre. Yo te apoyo completamente, absolutamente, de todo corazón. Y así, como tú me has escuchado a lo largo de los años, aceptándote y amándote como soy, así te amo hoy yo a ti, sin juzgarte. Estoy aquí para ti. Quiero que estés segura de eso, que lo sepas bien. Estoy aquí contigo, totalmente de acuerdo con tu decisión. Un par de semanas después, en la misma explanada en la que había confiado su predicamento, Lili le dijo a Laura que ya se había hecho. Se vieron a los ojos. Laura le colocó una mano suavemente alrededor del antebrazo y luego no volvieron a tocar el tema. Ya voy tarde a casa, le dijo al momento de retirarse, y Laura observó, como tantas veces. Allá iba a toda prisa, por esos pasillos largos que permitían ver la distancia que se acumulaba en lejanía. Una mujer libre. Liliana acababa de asegurar una vida futura que no incluiría ni los hijos ni la unión definitiva con Ángel. Acompañada de ella misma y nadie más, se curó sus heridas poco a poco los días que siguieron. Aunque fuese discreta sobre su aborto, compartió su experiencia con Ana, llegando al momento y se lo contó también a Manolo, cuando lo trataba de convencer de tener sexo. Ninguno supo los detalles de la experiencia, ni siquiera la fecha exacta en la que se había llevado a cabo, conformándose con hablar de eso como algo que había acontecido en el pasado de Liliana. Estaba segura de que ya no quería hacer nada, si es que algún día lo había sido. Yo trato de ser honesta. Las notas intercaladas entre los apuntes del cuaderno 1 continuaron en la primavera y verano del 89. Por un lado estaban los dibujos y números de una estudiante cada vez más atenta, y la mejoría de sus calificaciones así lo confirman. Y por otra, el garabato hecho a toda prisa por alguien que titubeaba cada vez con mayor fuerza entre dejar su pasado atrás y atender las nuevas tentaciones que le ofrecía su nuevo entorno. Entre una cosa y otra, Liliana aspiraba a algo básico pero complejo: ser honesta. El 6 de junio de 1989 volvió al tema de la desolación.
Soy la niña sobre la tristeza. Soy la que se convirtió en pastel de manzana. Pero pronto, apenas una semana después, me escribía sobre sus entusiasmos académicos de una de esas notas que nunca llegaron a convertirse en cartas bien a bien. Julio 27, 1989, martes. Querida hermana favorita, me siento un poco culpable por no haber escrito antes. Creo que siempre digo lo mismo, no lo recuerdo. Pero he tenido trabajo. Presiento que este trimestre estará muy pesado y muy interesante, la verdad. El proyecto es ahora un conjunto vacacional en Tequisquiapan, Querétaro. Ya tengo todo el trabajo de campo. Pronto, hoy, empezaré a proyectar. Por fin llevo historia de la arquitectura mexicana. Me fascina esa clase. El jueves empezamos las visitas a construcciones. Pienso que más bien tengo planes de estudiar reconstrucción de monumentos, ya sabes, después de la licenciatura. En realidad, eso pienso cuando salgo del laboratorio. Así se llama la clase. Y cuando salgo de teórico o de metodológico, pienso en el urbanismo. No sé. El mes de julio ya aparecía en su calendario emocional como la marca del trauma desde el verano de 1987, cuando por primera vez se enteró de una infidelidad de Ángel, ocasionando una ruptura que duró apenas un par de meses. Julio de 1989 no sería tan diferente. A inicios de ese mes, una nota críptica dejaba entrever que su bien cuidada reserva estaba siendo mancillada, y por ahí aparecida, merodeando ominosamente, la cara de brujo maldito del otro. Mi privacidad está siendo bombardeada, mi individualidad. Me siento vigilada, observada. La soledad que me protegía sufre resquebrajos. Esa capa que tanto cuidé está siendo agujereada. Toda esta invasión viene de mí misma. Eso es lo peor. Me invado, no soporto. Gusanos. Julio 6 o 7, no sé si ya pasaron de las 12 de 1989. Me parece tonto escribirte, sobre todo cuando tengo tanto trabajo, pero me siento rara. Quizá es que te quiero. Mientras vivamos, mientras nadamos en vacíos universos, día a día en esta pecera de escasez, mientras el mundo no pierde su estúpido centro gravitacional, parece que todo es normal, benigno. Entonces, sin pensarlo, aparece el miedo, el espanto instantáneo, la apenas percepción de otra posibilidad, la todo el tiempo añorada, la todo el tiempo esperada, que nos brinda el rostro irreconocible del otro, un fantasma, un brujo maldito atosiga el espacio inhabitado de nuestra soledad. Sigo siendo yo, sigo sobre el pastel de manzana, devorando la tristeza, y sin embargo, cuánta necesidad de compañía. Ya sin fecha clara, en el mismo espacio del cuaderno donde quedaron asentados los hechos de julio de 1989, se asomaba otra vez una nueva ruptura traumática con Ángel. Hubiera querido que todo fuera diferente, pero somos tan terriblemente depresivos, tan endemoniadamente complicados, que no había otra salida. Estoy triste, terriblemente triste. Quiero escapar de todo esto, en los últimos 3 años, de mi maldad, de mi incomprensión, de los recuerdos de ti. No sé a dónde nos lleva esto, aún así, a pesar de la lógica, de la razón, a pesar, qué terriblemente mal me siento. Hace 2 años viste a Araceli. Creo que todos nuestros momentos trágicos sucedieron en julio. Ya no habrá más julios nuestros, ni más discusiones, ni más respeto. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser así. ¿Ves? Te lo decía. Nada es eterno, y creo que eso es lo que me desespera. Esa es la rabia, y, más allá de la razón y la lógica. Los recuerdos, me ahogo en imágenes, monstruos sin cara me engullen. Se acabó. ¿Cuántas veces te lo dije, Ángel? Nada es eterno, y la rabia, más allá de la lógica, más allá de la razón. Sería cruel si dijera, mejor así. No lo concibo. ¿Será acaso eso lo que duele? ¿Será que el terrible fin de la niñez llegó? ¿Será que la adolescencia ya pasó? ¿Será? ¿Por qué Ángel? Ángel loco, Ángel bueno, Ángel ángel. ¿Cómo no repetir tu nombre? No hay espacio para el rencor, no hay espacio para el odio. No volverás a oír nada de mí. Soy un punto difuso. Vamos a contar los soles que nos salieron, las nubes rezas, el sudor asfixiante. Vamos a contarnos los amores excluidos. Los temas regresaban una y otra vez, como una melodía malsana. Improntas emocionales. Los hechos del verano del 87 se entremezclaban con la letra del invierno del 88. Vamos a contar los amores excluidos, vamos a contar lo que no pasó, lo que no alcanzó a ser.
La ruptura no solo acababa con una relación que había desarrollado desde el periodo de 3 años universitarios, sino con los que se contaba desde la preparatoria. Y Ángel se transformaba entonces en un recuerdo a la vez añorado y vil. Se conocían bien, se sabían todos sus dialectos. Esta vez, sin embargo, la responsabilidad del desmoronamiento no solo le correspondía a la personalidad individual de ellos mismos, sino algo más amplio, algo que Liliana llamó el posmoderno, un término en boga no solo entre los alumnos de arquitectura, en lugar de decir patriarcado. En ese mismo mes, y a diferencia de las rupturas anteriores que eran monotemáticas, aparecieron 2 nombres más en el cuaderno: Raúl Espino Madrigal y Leonardo Yasso. A estos 2 muchachos, a quienes accedió a encontrar en terreno íntimo y familiar en Toluca, les dijo que no creía en el noviazgo, que no quería ser posesión de nadie. Se trataba de un tema recurrente desde sus escritos en la preparatoria, pero parecía ya con una claridad cada vez más reluciente. Estoy entre un loco suicida y masoquista, un pseudo intelectual vulnerable y depresivo, y un loro pseudo fresa coco vacío. Quisiera que la respuesta a qué onda saliera tan espontánea como la pregunta. No puedo decir que yo no te quiero. Simplemente ya no tengo 17 años. Posiblemente ya no sea tan vulnerable, posiblemente lo sea más. Estoy harta de todo. Todo es resultado del posmoderno. Soy resultado de la época. Todo esto es un desmadre bien organizado, y yo soy el resultado de todo esto. Tú haces show enfrente de mí, yo lo hago frente a ti. Eso es una relación posmoderna. Bueno, si lo entendieras así, pero tiene que llegar todo ese idealismo de mierda, sobre sentimientos, sobre fidelidad, sobre casos particulares. Estoy hasta la madre de mí misma. Soy una pinche niña cabrona y mentirosa. No hay razón para nada. Me extraña que no lo sepas. Quisiera verte. ¿Por qué no? Porque sí. Porque no. Porque sí. Porque no. Porque sí. Ángel González Ramos, Leonardo Yasso Ortega, Raúl Espino Madrigal. Desde que empezó a escribir, Liliana siempre fue cuidadosa al incorporar nombres propios en sus notas. Y se volvió más discreta con el tiempo, a instancias implícitas de su prima Leticia, quien le aconsejó que omitiera nombres en sus cartas para prevenir que cualquier chismoso se enterara del mensaje, incluso en caso de que hubiera podido abrir los sobres. El nombre de Ángel figuraba con mayor frecuencia en sus papeles, como una especie de acción automática, pero no los de los otros destinatarios de sus escritos. Por eso es particularmente llamativa la carta que pasó 2 veces en limpio antes de hacérsela llegar a Raúl Espino Madrigal, en el verano del 89. Raúl la había rondado ya por bastante tiempo para entonces, y Liliana, aunque tentada a veces, lo había rechazado una y otra vez. Él parecía no entender algo que Liliana tenía muy claro. No quería juegos, manipulaciones, estratagemas. A estas alturas los podía reconocer muy bien hasta de lejos. La honestidad era un concepto fundamental en su vocabulario íntimo. No pensaba escribirte, pero tengo una hoja enfrente. Posiblemente no lo vuelva a hacer. Lo sabes, ¿verdad? Nunca seré contigo. Nunca perteneceré a alguien. Y eso en ocasiones me pone triste. Y sé que lo interpretarás como presunción. Tú sabes que no lo es. He luchado tanto por no ser así, por sentir las cosas tan espontáneamente como sea posible, por no condicionar mi vida, y el resultado es un estado constante de incertidumbre. Sigues pensando que es presunción y no te das cuenta que es tan solo una respuesta a tus planes frustrados. Lo es. Quizá todo se fue al traste mucho antes de que empezara, cuando leí tu diario por primera vez y sentía asco al pensar que la persona que creía que iba en busca de algo parecido a la libertad estaba condicionada a las oportunidades, a la planeación de situaciones, condicionada a un amor totalmente egoísta. Traté de olvidarlo, o por lo menos de restarle importancia, y sin embargo, quizá fue eso. No pensaba escribirte, pero tengo un pedazo de hoja enfrente, posiblemente no lo vuelva a hacer. Trato de ser concreta y convencionalmente honesta por un rato, lo sabes, ¿verdad? Nunca estaré contigo completamente. No soy, ni por asomo, lo mejor para ti. Creo que todo lo que pueda decir lo interpretarás como presunción. Eres tan terriblemente parcial. Has dividido el mundo en los de la verdad absoluta, los inobjetables y los pendejos. ¿Y yo, Raúl? ¿Yo dónde estoy? En medio. Quizá abajo recibiendo de ti todas las reacciones de unos a otros. Sí, estoy exagerando. Estoy exagerando. Traté durante mucho tiempo de a dónde estoy en la casi nada. Si lo interpretaras como presunción o no. Pero, ¿lo entiendes realmente?
Seguro piensas que es la salida más fácil, pero quiero que esto sea una forma de vida. Y no lo has podido entender. No sé por qué se te ocurrió que podrías llevarme de aquí para allá. No, siento que no entiendes nada de todo esto. Todo lo consideras como una desesperada lucha por ser diferente. Lo crees porque esa es tu lucha, la mía no. Yo trato de ser honesta. ¿Qué haces si te ataca un oso? Liliana inició la última década del siglo XX escribiendo una carta para Ana Ocadis. En papel blanco y escrita en máquina, la misiva se abre y se cierra a la vez. No es fácil leer un texto en el que han desaparecido todos los espacios y se han juntado todas las letras de todas las palabras en renglones seguidos. De hecho, es del todo imposible leer una carta así con prisa, pasando nada más los ojos sobre el papel. Lo que Liliana ha utilizado aquí es un método de opacidad que no solo requiere determinación por parte de la lectora, sino también complicidad. Siempre hay que callarse algo, había dicho Liliana adolescente años atrás. Hay que saber dosificar. Y aquí, colocando por escrito un mensaje que quiere ser visto y comprendido para que, a la vez, se resiste a la lectura fácil o instrumental. Liliana se era tremendamente fiel a sí misma. El año anterior la había marcado de múltiples formas, pero después del viaje entrañable a Oaxaca en el verano del 89, después del beso con Manolo, antes de partir nuevamente a Tampico a mediados de octubre, después de las cartas apasionadas de intercambio con Ana hasta el final del año, dándose cuenta y aceptando que el amor entre ellas era real, el nombre de Ángel volvió a surgir. Borroso, confundido entre las letras enmarañadas de la cuarta línea de la carta con la que saludaba una nueva década. El nombre continuaba ahí. No sé cómo me puedo enredar con alguien si sé que Ángel sigue ahí. A unos días antes de la caída del muro de Berlín, el fantasma de su nombre también aparecía atravesar la desazón de la nota con la que empezaba el cuaderno 2. 6 de diciembre de 1989. A pesar de todo, me encuentro aquí. Nos encontramos aquí, formando parte de un núcleo estúpido. Hay salidas, puertas. Quizá, si tan solo existiera una ventana. ¿Qué pasa? El mundo da vueltas y yo sigo aquí, como si no pasara nada, estática, inmóvil. ¿Por qué continuaba Liliana regresando una y otra vez a una relación que, al menos desde fuera, le ofrecía solo inestabilidad y daño? En No Visible Bruises, Sidner propone 2 preguntas alternativas. La primera, ¿por qué regresa una y otra vez el depredador? La segunda, ¿cuál es la relación más lógica cuando alguien es atacado por un oso? La respuesta de la primera pregunta abre el campo de lo mucho que hay todavía por saber acerca de las masculinidades atrofiadas en un contexto patriarcal. La segunda, añadía Snyder, nos lleva directamente a un momento de decisión, a una decisión de vida o muerte. Si un oso te ataca, lo atacas a su vez sabiendo que puedes herirte con facilidad o te haces el muerto y cedes. Snyder me hizo entender algo fundamental con esta descripción. Las víctimas se quedan porque saben que cualquier movimiento súbito va a provocar al oso. Se quedan porque con el tiempo han podido desarrollar algunas herramientas capaces de calmar, a veces con éxito, a la pareja furiosa. Ruegan, suplican, prometen, adulan, demuestran públicamente su afecto por el depredador y su alianza contra gente que, como la policía o los licenciados o los amigos o la familia, podrían salvar sus vidas. Las mujeres maltratadas se quedan porque ven que el oso se aproxima y quieren vivir. Con mucha frecuencia los sistemas institucionales contra la violencia doméstica y el terrorismo de pareja fallan, y lo hacen rotundamente, contribuyendo así a aumentar el poder material y simbólico del depredador. En 1990, cuando nadie hablaba de estas cosas, cuando la violencia de pareja se le seguía asociando estrechamente a erupciones de pasión que, a veces, se convertían inadvertidamente en crímenes, cuando ni las víctimas ni sus seres queridos, ni siquiera los victimarios, tenían un lenguaje capaz de describir, y luego entonces de definir, y más aún, contrarrestar, la violencia ejercida en nombre del amor, con la excusa del amor, era fácil, dolorosamente fácil, no estar al tanto del riesgo mortal que dicha violencia implicaba. En esta carta opaca, de difícil lectura, Liliana hablaba sobre un juego en el que sabía que podía ganar y que podía perder, una lucha de gigantes en una ciudad de la furia. Hasta el último momento, mi hermana pensó que podía ganar. Hasta el último momento, Liliana pensó que podía enfrentarse sola al patriarcado
y que podría ganarle. Fausto y Lakinsky. El Censo General de Población y Vivienda se lleva a cabo cada 10 años y ese arranque de 1990, Liliana y Ana decidieron formar parte del equipo de encuestadores que irían haciendo preguntas puerta tras puerta. Tomaron el curso requerido, luego se hicieron de un mapa y siguiendo las recomendaciones de los burócratas encargados se dirigieron a la zona que les asignaron un viernes a mediodía, bajo un cielo muy nublado. Juntas, que es como hacían todo en esa época, se dirigieron a los edificios de San Pablo Jalapa, unos multifamiliares adyacentes de la UAM, para irse familiarizando con el entorno antes del verdadero censo, que se llevaría a cabo el lunes siguiente, el 12 de marzo. Una vez ahí, al buscar cada uno su propio edificio, descubrieron sin ánimo que tenían que separarse. Cuando volvieron a coincidir en la planta baja, Liliana ya traía una gatita pequeña entre los brazos. Me tocó ver justo cuando abría la puerta de un departamento y la sacaba a fuerzas, dijo por toda explicación. La aventaron por esas escaleras, añadió con un poquitín de drama. Liliana les había reclamado, enojada. No es de nosotros, les contestaron los inquilinos en mayor empacho. ¿No la quieren de verdad? Porque me la voy a llevar, les amenazó al final. Pero ellos solo atinaron a encogerse de hombros sin interés alguno, y ella, sin otra salida digna a la mano, se dio la media vuelta con todo y gata. ¿Y qué vas a hacer con Fausto?, le preguntó Ana, extrañada, recordándole a ese gato neurótico, medio loco, que vivía con Liliana. Fausto las atacaba de la nada, con mucha frecuencia, y después, como si no hubiera hecho nada antes, como si su violencia fuera un mero pigmento de la imaginación, se les acurrucaba entre las piernas cuando veía la televisión. ¿Qué voy a hacer yo?, repitió Liliana con una gran sonrisa traviesa. ¿Qué vas a hacer tú, Ana María de los Ángeles o Cádiz en Aigaliz, con Clementina Camila Natasha O'Gorman, alias Lakinsky? Ana recibió el regalo con beneplácito, sin pensar en las consecuencias, y en una carta escrita a máquina mientras esperaba más información de la oficina del INEGI, una carta igualmente hecha de trozos de lenguaje sin espacio entre las letras, le dio las gracias con mucho gusto. A últimas fechas le iba mal en clases y su ánimo oscuro, francamente alcaído, la dominaba durante las horas que no pasaba con Liliana. Estimada y adorada Lilianita, le decía, te quiero mucho, mucho, mucho. Lakinsky vino a alegrarle un poco la soledad en ese lejano lugar de la incivilización. Así lo llamaba ella, donde vivía muy lejos del campus universitario. Desprotegida. Namibia consiguió su independencia el 21 de marzo de 1990, y pensando en la reunificación de Alemania, Liliana se preguntó, ¿la unión de las Alemanias incubará otra vez el huevo de la serpiente? Ese inicio de primavera hice una lista de cosas que hacer. Vacuna de gato, comida de gato, arena de gato, hablar con Mónica, pomo, papel freviano, trabajo metodológico, reporte de TEC, trabajo contratado, pagar la luz. Y luego, como si se tratara de una orden burocrática, firmó la nota con su nombre completo. También le dio tiempo para anotar otro recado para Ángel. Día de la primavera. Ojalá fuera capaz de hablar. Ojalá fuera paciente. Ojalá que toda la vida me consideres igualmente maldita. Ojalá existan paliativos para ti. Ojalá no haya sido uno de ellos. Ojalá yo no haya sido uno de ellos. Abril la sorprendió con una carta de antiguas compañeras de la preparatoria y del equipo de natación en que había entrenado años enteros, y en respuestas más bien se escribía a sí misma. Se preguntaba insistentemente en qué se estaba convirtiendo. Ya no se reconocía en esa muchacha que había sido 3 o 4 años atrás, y el cambio le gustaba. En algunas notas apresuradas, casi escondida entre otro montón de trazos, se preguntaba dónde andaría Ángel el 5 de abril. Por esas mismas fechas empezó a visitar con más frecuencia la cafetería de su primo Emilio, a donde iba tanto por la compañía como por el poco dinero que ganaba atendiendo la caja registradora. Alguna vez Ángel se presentó en el lugar y Emilio lo corrió nada más al verlo, sin preguntarle nada de Liliana. Emilio sospechaba que alguien la golpeaba y también temía que anduviera armado, aunque no tenía pruebas concluyentes para ninguna de las dos cosas. Por si las dudas, dio la orden a los guardias de la delegación donde funcionaba su cafetería que nunca dejaran pasar a un muchacho güero y chaparro, de ojos claros y mal talante, aunque estuviera de visita a su prima. Y así lo hicieron un par de veces. En algunas ocasiones, en lugar de irse de regreso a Mimosa 658, Liliana aceptaba de buena gana acompañar a Emilio
él y Liana a la casa de que compartían en San Lorenzo de Acopilco, a la salida de la Ciudad de México. Allá fumaban cigarrillos y contaban chistes. Allá hacían carne asada y tomaban vino. Allá platicaban de películas, y aunque Liana era terapeuta, Lili nunca discutió su predicamento con ella. Por los ventanales de la sala, las luces eléctricas de la ciudad de junto daban la apariencia de ser luciérnagas. Yo me había ido a Houston desde el verano de 1988, pero había regresado en las vacaciones de diciembre y después de concluir el semestre en primavera de 1990, regresé la primera semana de mayo de visita y pasé unos días con Liliana en Azcapotzalco. En el breve recado que dejé sobre su respirador le anunciaba en tinta roja: mayo de 1990. Se me olvidó el día. Masa. Es como la 1 y apenas me estoy yendo. A ver qué pasa. Si me voy, te hablo en la noche. Si no me voy, aquí me tendrás otra vez. Adiosito, tu hermana favorita. No recuerdo cuántos días estuve ahí en aquella ocasión, pero lo que sí sé es que no noté nada particular. Nada en su voz, en la manera de comportarse, en su temperamento me alarmó. Nada me hizo presentir el peligro. Nunca, ni por asomo, me mencionó los sufrimientos que le causaba Ángel. Los veía ella misma con claridad, o los veía tan claramente como para saber que sería peligroso develarlos. Nunca ni por asomo sugirió que se sentía desprotegida, o que tenía miedo o que temía por su vida. Esos días de mayo que pasé con ella reíamos juntas, cocinábamos sándwiches y, al cruzar la puerta de la casa, cada una eligió su camino de entrada a la ciudad. Unos días más tarde regresé a Houston para tomar clases durante un semestre de verano. En las fotos que tomamos cuando salíamos rumbo al aeropuerto, Lili y yo estamos frente a nuestra antigua casa, gesticulando cómicamente la una ante la otra y después hacia la cámara. Delgada, con las manos dentro de los bolsillos de una larga falda blanca, con el cabello recogido en una cola de caballo, Liliana me observa con cuidado mientras cierro los ojos y saco la lengua hacia la cámara. Luego, en la siguiente imagen, yo me le quedo viendo mientras ella inclina el cuello hacia la izquierda y tuerce la boca en un gesto que nos provoca risa. ¿Los burlamos de algo? Seguramente, tal vez de nosotros mismos. El sol cae de lleno sobre las paredes blancas de la casa y resalta el tinte dorado de las columnas de ladrillo que sostienen la marquesina sobre la puerta de la entrada. Es la luz seca anterior a la temporada de lluvias. El cielo no aparece en la fotografía. Debe haber sido enojosamente azul. En su cuaderno 4, detrás de la hoja doblada que anuncia el inicio de la sección del seminario interdisciplinario, Liliana anotó el 24 de mayo en una lista de canciones que, según su prima Leticia, estaba oyendo una vez que hablaron por teléfono mientras ella lloraba. Como Liliana no tenía el teléfono en su departamento de Azcapotzalco y como el 24 de mayo fue jueves, es posible que Liliana estuviera en otro lado, o que el recuerdo estuviera mezclado con otras fechas y espacios. Interdisciplinario. Mayo 24, 1990. Mi situación es absurda y trágica. Bueno, según mis límites. Las voces viriles de Javier Solís y José Alfredo Jiménez han acompañado las rupturas amorosas de México décadas enteras. Son canciones cursis, dolidas, teatrales hasta la ignominia. Más que despecho, estas canciones refrendan un amor que se sabe no correspondido, pero que aún así, o tal vez por eso, no termina. El amante humillado, dejado atrás, se regodea en su dolor y jura no dejar de amar a la mujer querida. Esas son las canciones que Liliana escuchaba un 24 de mayo entre lágrimas. El sábado 26 de mayo, Liliana anotó en el margen superior de la hoja suelta color mamey, con una letra inusualmente pequeña, algo que había sucedido un día antes en su sesión de canciones románticas de José Alfredo Jiménez y Javier Solís. Ayer sucedió, y hoy parece haber desaparecido. La euforia pasó. No hay desencanto. Todavía soy feliz. Todavía. Ahí estás a pesar de todo. Te encontré. Tú eres el conocimiento. Tú eres. Eres el amor y la pasión y el deseo del conocimiento. Tú eres. Tú, Liliana. El cambio era mayor ahora. No apostaba por alguien después de una otra ruptura, sino por ella misma. Ella y el conocimiento. Ella y su futuro. Esta vez, ese mayo, Liliana estaba por fin lista para partir. Tal vez, ese mayo, Ángel se dio cuenta de que, ahora sí, la intención era firme. Tal vez ese mayo supo que ya no podía controlarla más y que la había perdido. 4 días más tarde, Liliana se describió a sí misma como desprotegida por primera vez en todo el tiempo que pasó en la Ciudad de México. Fue una nota parca,
escrita en la última hoja de su cuaderno 4, una línea en finísima letra a lápiz, sellada con un signo de exclamación en tinta morada. Fue casi insoportable. Un viaje en metro tan desprotegida. Estoy en casa, este espacio me pertenece. No hay ningún otro dato en sus cuadernos o en sus notas sueltas que ayude a desbaratar ese acertijo. La amenaza claramente venía de afuera. No se generaba en el transporte colectivo en sí, pero ahí se había hecho presente en forma de indefensión sobre lo que no elaboraba y que por lo tanto no nos dejó ver. La veía en toda su profundidad de ella misma. Unos días más tarde, en una carta que escribió el 4 de junio para Raúl Espino Madrigal, pero no le mandó, volvió a utilizar el mismo término. Desprotegida. Junio 4, 1990. Tuve de repente la necesidad de ir por mi libreta y escribirte. Ahora no sé qué decir. Busco y busco una hoja escrita por ti. No la encuentro. Me siento mal. Yo sé que alguna vez escribiste sobre esa hoja. Tiemblo. No es frío. Estoy nerviosa. Creo que al fin estoy atendiendo lo que pasó conmigo respecto a ti. No sé explicarlo y creo que el entendimiento no es objetivo. Solo siento ternura y tiemblo. No es frío. ¿Dónde está esa hoja? No me aferro al pasado. Sé, al fin, que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Sé que tiene que estar aquí. Mi historia ya no es histeria. Te pienso en ti pienso. Me da miedo porque tu imagen siempre ha sido acompañada de recelo, de angustia, de desconfianza. Cómo quisiera pensarte sobre un fondo azul, sin manchas. Ayer vi Santa Sangre, sigo impactada, excitada. ¿Cómo convencerte de que algunas cosas no son poses? ¿Cómo convencerte de que no me clavo con cualquier cosa? ¿Cómo decirte que me siento desprotegida? ¿Cómo decirte que... ¿Qué? Recuerdo aquel día en Monte Albán, aquel momento, ese único momento eterno entre tú y yo. En realidad, no creo que importe ya. Detesto sentir que quiero que alguien me conozca. Eso siempre es riesgoso. Alguna vez te amé, posiblemente te sigo amando. Y esto es estúpido y vale madres. ¿Conoces alguna persona que me haga desear tantas cosas? Aún escucho romper de las olas a nuestro lado, Ana. Todavía aspiro al olor del mar y sin embargo nos encontramos en otro momento y otro espacio. ¿Te das cuenta? Las cosas, siendo las mismas, son diferentes. La llegada de nuevas personas a nuestras vidas. La llegada de nuevos conocimientos y sentimientos. Quizá hemos cambiado. Un año, un día. Quizá hasta un segundo son demasiados para permanecer estáticas. Nunca te lo dije. Quizás nunca te enteraste de todo el dolor que me causó no haberte seguido el camino juntas. Dirás, no nos hemos separado. A cosas podrías asegurarlo. Pensarás que la escuela, las clases, son algo demasiado terreno como para pensar que son la causa de las cosas. Pero no nos fuimos descubriendo este tiempo y en este espacio escolar. Sí, aún estoy dolida, aún irritada. Quizá eso me haya hecho cambiar. Lo has sentido. Creo que algunas veces hasta violenta resulto. Como ayer, el grito, el reproche se disfraza de un simple. La estás regando, a mí no me gusta. ¿Y por qué no gritar? No estás conmigo, no estás compartiendo mis angustias ni alegrías conmigo. ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no luchaste lo suficiente por una materia, una simple materia? Porque sí, ya sé. Quizá la universidad no sea lo único que ni lo más válido, parafraseando a Miguel Murillo. Pero ¿no fue lo que escogimos? A veces soy dura para juzgar, a veces enfrente del espejo te critico demasiado, a veces soy injusta. No eres tú la única que debería serlo. Soy tan egoísta que he llegado a pensar que mi dolor es más grande que el tuyo. Me asusta la no añoranza. Creo que nunca debería haber dicho eso. Ya no sé qué decir. Quiero disculparte y regañarte, acariciarte y golpearte, besarte, sentirte cerca, gritar, alejarte de los cabellos. ¿Conoces alguna persona que me haga desear tantas cosas? Sabes que te quiero, sabes que te amo. Liliana. Porque en la sombra hay algo que acabó para siempre. Además de la presencia de armas de fuego o de las amenazas de suicidio por parte del depredador, además de los celos violentos, el acoso constante y las huellas de violencia física y sexual, la prueba de diagnóstico del peligro que analiza Snyder en No Visible Bruises incluye de manera preponderante el aislamiento creciente de la víctima.
Poco a poco, a lo largo de 1990, el grupo de apoyo de Liliana se fue desquebrajando, aunque no lo perdió del todo. Ana, quien había sido su compañía constante, su brazo derecho, la presencia más cercana y tibia durante el último año, tuvo problemas con una materia y decidió cambiarse de turno, lo cual redujo dramáticamente el tiempo que pasaban juntas. «Ya no estás conmigo», le había reprochado Liliana en una carta que nunca se decidió enviarle. Tanto Raúl como Leonardo habían encontrado trabajos de medio tiempo que los alejaba de la universidad, y ambos empezaron a salir con chicas que con el tiempo se convirtieron en sus esposas o en sus parejas estables. Yo vivía en Estados Unidos desde hacía 2 años. Justo a fines de junio mis papás emprendieron el ansiado viaje a Europa. Era la primera vez que mi padre podía costear el boleto de mi mamá, y aunque era un viaje de trabajo que los llevaba sobre todo a Alemania y Suecia, aprovecharían para pasear juntos. Era la coronación de toda una vida de sacrificios. Era, al menos simbólicamente, la meta que se habían fijado más de 20 años atrás, cuando dejaron para siempre los campos de algodón y ahora estaban por fin a punto de cruzarla. Manolo, quien después de un breve alejamiento volvía a pasar mayor parte de su tiempo libre con Lili, le hizo el favor de manejar su viejo Datsun blanco de 4 puertas hasta el aeropuerto. Ahí se bajaron las mejillas, despidiéndose con mesura. «Estoy feliz por ustedes», les dijo Liliana mientras los abrazaba a los dos al mismo tiempo. Y después, como ellos lo habían hecho tantas veces antes, Liliana observó cómo crecía la distancia entre sus padres y ella a medida que se acercaban a las puertas de embarque. Todavía voltearon una última vez, ondeando las manos en el aire para decir adiós. «Cuídate mucho, Lili», le dijeron. Manolo y Liliana manejaron el auto de regreso hasta Toluca y volvieron después en autobús a la Ciudad de México. Sin ser novios oficiales, como era el deseo de Liliana, poco a poco, sin embargo, se convertían en pareja. Compartían tareas en el equipo y caminaban juntos, aunque no de la mano, por las veredas de la universidad. Él pasaba por ella con frecuencia a su casa, un poco antes de las 8 de la mañana, en su Barracuda rojo. La madrugada del 15 de junio de 1990, cuando, según los testigos de la calle, Ángel se saltó la barda para entrar subrepticiamente en Mimosa 658, Liliana no estaba aislada por completo, pero, excepto por Manolo, carecía justo en ese momento de la compañía de sus allegados más cercanos. El índice de riesgo en la prueba de peligrosidad tendría que haber sido ya alto en mayo, a inicios del 8º trimestre, pero ahora, a inicios de julio, acababa de subir otro grado todavía más. El índice de riesgo de una prueba que no existía en México, ni siquiera en la imaginación, acababa de indicar que el riesgo era letal. Algunos de sus amigos más próximos se habían retirado, su familia entera estaba fuera del país, su mejor amiga andaba atribulada con cuestiones académicas y personales. Liliana, sin embargo, no estaba sola. En el piso superior, inmediatamente arriba de su departamento, dormía la familia Álvarez, y en el cuarto adyacente, en la recámara bodega, cuya puerta daba directamente hacia el comedor donde estaba el colchón sobre el que descansaba Liliana, dormía Basilia, la joven que trabajaba en el arreglo doméstico. ¿Cómo pudo un hombre asesinar a una muchacha en esas condiciones sin que nadie oyera nada? Junio no fue un mal mes. Según Fernando Pérez Vega, Liliana había adelgazado bastante para entonces, y por primera vez en todo su tiempo como estudiante de la UAM, había dejado atrás la chamarra de piel, las blusas abultadas y los pantalones anchos. En lugar de eso, empezó a usar vestidos. Había uno en particular, uno con pequeñas flores rosas y azules, contra un fondo blanco que se ponía en una de las bailarinas claras que le remarcaba la cintura y acentuaba los hombros, y la hacía lucir esbelta y muy guapa. Era fabuloso descubrir que Liliana tenía cuerpo. Había un aire renovado en todo lo que hacía. Caminaba más aprisa, sonreía más. En el cuaderno 3 anotó brevemente sus opciones para maestrías y doctorados, y justo a mediados de junio escribió una nota que fechó equívocamente, pero de forma por demás interesante, como de 1986, 4 años atrás. La letra era irregular y deforme, enorme para sus estándares. Se repartía en 2 columnas con un cuaderno de forma francesa sostenido de forma horizontal. A diferencia de tantas otras notas, esta resultó difícil de descifrar. Todavía estoy bajo los influjos del alcohol. No escribo así por eso, sino porque el camión no se mueve. Voy rumbo al Toluca. Todavía me siento en una nube de atenciones sutiles. No sé a quién va dirigido. Esto quizás a ti, Ángel. Ángel hermano.
O a ti, José Luis Nueva Ilusión, o a ti, Sergio, detallista de la sensualidad. Los quiero hoy, los quiero. José Luis. Hasta el momento, ninguno de los amigos de Liliana ha podido ayudarme a identificar ese par, José Luis y Sergio, que convivieron con ella un sábado en la tarde, un poco antes de partir hacia Toluca. Liliana, en todo caso, estaba emocionada, y hablaba ahí incluso de una posible nueva ilusión. Ángel, por su parte, aparecía ya no como un interés romántico carnal, sino como un hermano. Y aquí, tal vez, una vez más, el guiño que delata el distanciamiento emocional inédito. Ángel ya no jugaba el papel de la pareja o del objeto de deseo. Ángel se acababa de convertir en un pariente, tal vez incluso en un objeto de consideración. ¿Acaso eso explica el súbito y redoblado esfuerzo de Ángel por volver a inmiscuirse en el lenguaje del amor, conquistándola de nuevo? O, tal vez ahí, el apunte del 25 de junio que Liliana escribió muy redada y solo en mayúsculas, con un trazo que denotaba el peso de todo el cuerpo sobre la punta del bolígrafo. No te entiendo, de verdad que no te entiendo. ¿Acaso estás jugando a quererme? No me gusta esto, ahora sí, mañana quién sabe. Valiente situación. Unas páginas después, todavía con la misma tinta, aunque un trazo más controlado, Liliana volvió a anotar la frase de Albert Camus con la que alguna vez consoló a una muchacha traicionada. En lo más crudo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano. Estaba despertando, había encontrado la forma, esta vez de consolarse y aconsejarse a sí misma. Estaba su propio invierno a punto de llegar a su fin. Debajo de la nota, que funcionaba como una especie de epígrafe, Liliana dejó fluir su desazón, su lenguaje, las imágenes que la poblaban. Y la luz se condensará, y cabrá en una sola de mis orejas. El azul entrará en mi boca, y nos bañaremos en él. Ello. El azul no es un ello, ni siquiera una ella, un nosotros. No nos. No grasa. La grasa mata la grasa. Será lógico esto. El estómago será un caldero de bruja con verruga en la nariz. En la montaña rosa de su ánimo, el 28 de junio, la sorprendió de buenas. De pronto descubro, miento al decir de pronto, esto ha estado latente en mí durante mucho tiempo. Ojos, escenas, manos, ojos, miradas. La idea de quien sea no importa. No lo vi hacia semana pasada. Nace en uno y en otro. No quiero realmente amor. Recurrente, junio. Fantástico 28 de junio de 1990. Es difícil saber qué pasó entonces, pero la revelación fue mayúscula. La niña, en contra del viento y marea, se había puesto siempre del lado del amor. Cuestionaba ahora su posicionamiento. Si el amor, como había dicho, no hacía tanto, le hacía daño, esta renuncia al amor lo colocaba firmemente del lado del gozo y la libertad. Otro amor era posible. Otra manera de acercar los cuerpos. Un día después recibió un regalo porque una nota sin firma, escrita en tinta verde, lo anunciaba. Sorpresa, utilizando las comillas y las letras mayúsculas. Para ti que eres muy especial. Tal vez ese súbito recelo del amor lo obligó a hacerse de agallas. Liliana parecía estar decidida a tomar las cosas en sus manos, a inicios de julio. En la agenda que utilizaba esos días, una pequeña libreta de hojas cuadriculadas y pastas de plástico color café, anotó en su acostumbrada letra uniforme y grácil. Lunes 9 de julio de 1990. Pretendo que sea un día favorable. Pretendo que mañana todo salga bien. Hay muchas cosas que hacer y toma no lograrlas. Temo el enojo de mi carácter. Revisión de operativo, trabajo de Inter, datos sobre vientos, atlas, estudiar laboratorio, trabajo de laboratorio, revisión TEC. Acabados, instalaciones, preparar clase de TEC, hacer croquis y acetatos. Si los comentarios de su amigo son de fiar, esa es la fecha en que Liliana finalmente rompió con Ángel. Y Liliana aquí teme su propio carácter, pero no le tiene miedo a él. Como en la carta que escribió después de su ruptura en julio de 1987, Liliana está dispuesta a creer en Ángel. Es agresivo, temperamental, e incluso un poco tonto, pero no es una mala persona. Liliana no sabe, no tiene forma de saber. No conoce el lenguaje que claramente diga que Ángel, quien dice quererla más que nada en el mundo, quien dice adorarla, puede ser capaz de quitarle la vida. Liliana todavía no huele el tufo del peligro que la persigue.
Muy pronto, el 11 de julio, Liliana leyó una nota escueta, escrita a lápiz en letras mayúsculas, en el revés del pequeño anuncio de un ciclo de arquitectura religiosa del siglo XVI, ayer y hoy, Génesis. Arquitecto Carlos de Ira Vázquez, miércoles 13 de junio a las 10 horas. La nota, que estaba firmada por Ángel, a lápiz en mayúsculas, decía: con amor para Liliana. No sé a ciencia cierta hasta ahora si Liliana encontró a Ángel ese día en la universidad o si la nota acompañaba a un regalo que dejó en su casa. Juzgando por la selección del papel, un viejo flyer que bien pudo arrancar de las paredes de los edificios de la facultad, el gesto no parece haber sido planeado con tiempo, porque el mensaje incluye las palabras con amor. Es posible imaginar que venían junto a algo más, algún objeto sin palabra o sin espacio para ellas. El amor insistente y letal, maligno y atroz, seguía ahí. Liliana pasó su último fin de semana en el departamento de Mimosas, trabajando en equipo con José Carlos Sierra y Manolo Casillas en un proyecto que tenían que entregar el lunes 16 de julio temprano en la mañana. Era una clase demandante y sabían bien que el trabajo final iba a requerir largas horas de dedicación y algunas más de desvelo. El viernes 13 en la mañana, mientras esperaba la revisión de un proyecto de la clase de TEC que enseñaba el profesor Alejandro Miramontes, escribió con tinta morada en su cuaderno 4 todavía desde el salón de clase. Antes de revisión del TEC, desde un respirador, viéndote. Cara tierna, rostro infantil, ojos llenos, pecas, cabellos rebeldes, cabellos de luna, manos hábiles. ¿Cómo confundir esas manos con la expresión de un niño haciendo sus primeros garabatos? Podría decir tu nombre, podría decir hoy que te amo. Para ambas cosas sería mentira. Tu nombre, el amor, serían falacias. Los hombres cambian porque el amor va de un lado al otro. Nunca podré considerarlo en absoluto. Yo amo, no importa la cosa, el nombre, el tiempo o el espacio. Vuelvo la vista, sigues ahí. Esa expresión me agobia, me persigue, me llena. Cabellos de luna. ¿Quién es esa persona que Liliana observaba, medio distraída, medio aburrida, desde un respirador mientras esperaba que el profesor calificara su proyecto? La ausencia de pronombres me hace difícil la tarea. Incluso cuando aparece la mención a un niño, el sustantivo lo es bastante universal como para carecer de género específico. Ana era la única entre los amigos de Liliana que tenía pecas en la cara. Era su cabello crespo, algo despeinado, lo que Liliana llamaba amorosamente cabellos rebeldes, cabellos de luna, mientras lo miraba de lejos. Eran sus manos, presurosas sobre un plano, las manos hábiles que no había que confundir con las de un niño. No tengo respuesta a estas preguntas. Todavía no sé quién fue la persona que Liliana decía amar ahora, después de haber puesto en duda el amor. Como en la pelea que tuvimos muchos años antes, encerradas dentro de un carro enfrente de un mercado, Liliana se puso aquí, sin titubeos, otra vez del lado del amor. Pero, para entonces, el amor ya era otro distinto. Su talón de Aquiles, sí, pero también, como lo aseguraba Ana, su superpoder. Liliana hablaba aquí, como lo había hecho desde su infancia, sobre un amor libre. No el amor egoísta que ataba a las parejas, sino un amor tan enorme, tan absoluto, que no inclinaba ante nada. Fuera esto cosa, nombre, tiempo o espacio. Un amor mercurial, cambiante, que se ataba y se desataba en la materia del mundo a voluntad. Ese era el amor de Lili. Pero algo andaba mal. Algo la había alterado, porque al día siguiente, el sábado 14, también por la mañana, Liliana insistió en su capacidad de no dejarse caer, en su capacidad de levantarse de nueva cuenta. Quizá el sermón acerca del amor, su insistencia de un amor que atravesara de manera libre cuerpos y mentes, surgió como respuesta a las presiones que el amor egoísta trataban de imponer una vez más sobre ella. Fue entonces que mencionó por primera vez, y eso de manera oblicua, a través de la cita de la letra de una canción, una amenaza contra su vida. La ira, la desazón y la incredulidad y el sarcasmo se entremezclaban con cada una de las palabras transcritas. Además de escuchar canciones en inglés, Liliana se había vuelto adepta a una nueva trova cubana y a las voces tersas y decididas de algunas cantantes mujeres, entre las que figuraba Eugenia León, una de sus favoritas, en No te vayas, una canción escrita por Pepe Elorza. Eugenia León utilizaba todas sus dotes vocales para pedirle a un amante que no la abandonara, pero la estrofa que Lili decidió resaltar de esa mañana gris de julio se refería a otra cosa. Porque digas lo que digas, ya soy parte de tu vida.
y contra ti no te vas a tentar, cuenta la canción. Y es por ahí, en ese estribillo especular, en ese estribillo en forma de espejo, que se cuele la verdad de su propio centello. Si el amante la amenaza, si quiere atentar contra la vida de la mujer, ¿no estaría él atentando contra sí mismo? Lo que salta a la vista en esa lógica implacable todos esos años después de la amenaza misma. Bonita canción, ¿no? Escribió Liliana al final, en paréntesis, con una sorna triste, descreída solo a medias, acaso insoportable. 14 de julio de 1990. Me acabo de despertar, amanecí nerviosa, triste, pero pienso y me repito que no puedo dejar caer, no puedo, por mí y por ti. Lo de que dijiste ayer me dolió, no puedes dejarme así como así, además no lo permitiría. Porque digas lo que digas, ya no soy parte de tu vida, y contra ti no has de atentar. Bonita canción, ¿no? Ese sábado en la tarde, después de haber trabajado todo el día, Juan Carlos Sierra invitó a Manolo y a Liliana a una fiesta por el rumbo de Echegaray, en el Estado de México, y para allá fueron los tres. Pensaron que sería una buena manera de relajarse ante el empujo final, que sería el domingo. Se divirtieron un rato, tomaron un par de cervezas y regresaron temprano. Manolo fue a dejar a Liliana en la noche hasta Mimosas. Cuando se despertó ese 15 de julio a las 10:30 de la mañana, Liliana escribió: 15 de junio de 1990. Cuántos deseos de dejar de ser hadas de una tierra de hielo. Cuánta necesidad de compañía. Juan Carlos estaba cansado y no vino ese domingo. Manolo llegó temprano y se pusieron a trabajar en el acto para terminar su proyecto a tiempo. Y estuvieron ahí, entre que platicaban y no, intercambiándose el uso del respirador y revisando notas. Prendieron la casetera y escucharon otra vez La Ciudad de la Furia. Tal vez tomaron un par de cervezas. A eso de las 10 de la noche, ya cuando había oscurecido, Manolo le dijo a Liliana que tenían que parar. Se iba satisfecho porque ya casi todo estaba listo. Todavía podría mejorar una que otra cosa, pero lo importante ya estaba listo. Quédate, le propuso Liliana. Así nos vamos tempranos juntos mañana. Manolo dudó. ¿Significa que Liliana apostaba por él ahora? ¿O era una de esas invitaciones que Liliana arrojaba con descuido, con cierta facilidad, solo porque se sentía sola? No puedo, Lili, le dijo. Quedé con mi mamá para llegar a casa hoy. Liliana lucía decepcionada, pero no insistió. Parecía cansada, más bien exhausta, pero aún así, cuando Manolo se acercó para despedirse de beso, la encontró hermosa. No te chicopales, güera, le dijo. Mañana poso por ti temprano como siempre. Ya verás que llevamos esta cosa juntos a la universidad y así terminamos el trimestre. Es difícil saber con certeza qué hizo Liliana entre las 10 de la noche de ese día de nublano, con algo de lluvia, y esa hora todavía vaga de la madrugada, cuando Ángel interrumpió otra vez en su espacio. A juzgar por la tinta en que están escritos, es posible que haya utilizado alguna de las horas nocturnas, cuando todavía estaban solas, para escribir en su propia letra los poemas que estaban leyendo. Ocupó una página cuadriculada de su cuaderno 4 para pasar en limpio presencia el poema de José Emilio Pacheco que dedicó a Rosario Castellanos, la poeta que murió electrocutada accidentalmente al tratar de encender una lámpara en Jerusalén. Y, en la siguiente página, transcribió un párrafo de Chaucer, sin título, así como el poema Luz y Silencio del libro Los Elementos de la Noche de José Emilio Pacheco. Presencia, homenaje a Rosario Castellanos. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, sino esta llave incelsa de agonía, estas pocas palabras que en el día dejan cenizas de su sombra fiera? ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía, que vuelva a ser pronto primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar, el tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto. Ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o me encadena, mas si vive yo estaré despierto. José Emilio Pacheco. Cuando entendió mi cama dormido completamente despierto, estaba para mí, pero porque no podía descansar yo no lo sabía, porque ningún ser terrenal, como yo supongo, tenía más dolencias que yo, porque yo no tenía males o enfermedades. Chaucer. Todo lo que has perdido, me dijeron, es tuyo, y ninguna memoria recordaba que es cierto. Todo lo que destruyes, afirmar o te hiere, traza una cicatriz que no lava el olvido. Todo lo que has amado, sentenciaron, ha muerto, porque en la sombra hay algo que acabó para siempre.
Todo lo que creíste, repitieron, es falso. Creyeron las palabras en que empezó tu tiempo. Todo lo que has perdido, concluyeron, es tuyo. Una luz fugitiva y negrada del silencio. José Emilio Pacheco. El médico forense estableció las 5 de la mañana del día 16 de julio de 1990 como la hora oficial de su muerte. Mis padres atravesaban el Mar del Norte en una avioneta en ese momento. Había tormenta.